Agrega un comentario. Hola, hola. Voy a poner los comentarios acá. El libro le vamos a poner auténtico. Le vamos a poner, después tiene otro tema esto, pero lo vamos a poner así para poder entender ser auténtico o imitar al resto. ¿Qué es la conformidad? Tut, tut, tut. ¿Cómo están? Estamos más digitalizados. Ayer un super live con Ramón Freire y hoy día vamos a hacer un live, uno de los primeros, esperemos que sean varios, junto a Sebastián Alviar, con el cual escribimos un libro que se llama La dictadura influencer. ¿Ya? Entonces vamos a dejar pegado este comentario. Y nada, ya prontamente voy a invitar a Seba. Sencillamente comentarles de que esta serie de lives va a también venir incluido con un material descargable, que ya les vamos a indicar cuál es el sitio, porque lo que queremos principalmente los dos es tratar de entregar herramientas que a nosotros nos han servido para poder evitar eh, ser manipulados aunque suene un poco conspiranoico, por los medios, poder sacar nuestras propias ideas de las cosas. Y esto que les vamos a mostrar en cada semana son reflexiones y sobre todo material concreto para aprender a poder ayudarnos a tener un razonamiento independiente. Al menos a nosotros nos ha servido mucho y por eso queremos entregárselo a ustedes sin ningún costo adicional. Así que voy a invitar a Seba, que está acá. ¿Ya? Ojalá todas las preguntas. A ver, aquí está Seba, ahí te veo. O sea, veo como la contracámara, Seba. Si me escuchas. Sí, pero ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Muy bien. Contento de que nos podamos encontrar y que podamos comenzar esta serie de lives que van a ayudarnos mucho a poder entregar algo que durante más de un año, quizás 2 años, hemos tratado de ir desarrollando y que esperamos de que las personas le puedan servir también. Entonces, Seba, ¿cómo te gustaría empezar esto? Porque hay una metáfora que la otra vez hablamos que está re buena, no sé, porque en el fondo yo puse como pregunta muy general ser auténtico o seguir al resto. ¿Qué es la conformidad? Bueno, partamos primero contando que, como tú bien dijiste, que todo este material lo estamos subiendo en Universo 2020, que es el proyecto que llevamos ya 2 años, como bien dijiste, trabajando. Todo el material está arriba y lo vamos subiendo apenas vamos teniendo cosas. Y todo esto que llevamos conversando nos lleva a los viejos cuentos. Un cuento que cuando yo era niño me contaron en el colegio, que era el emperador o el rey va desnudo. ¿Te acordáis de ese cuento? El emperador va desnudo, a nosotros nos los contaban para decir que los niños decían la verdad. Esa era como la lectura inicial. Hoy día, que ya estamos más grandes, la lectura puede llegar a ser muy distinta, que es qué tan sincero puede llegar a ser con los demás, con uno mismo, y cuán engañado puede ser por otros. Yo me imagino que todos recordarán de que vamos a hacer un mini resumen rápido. En el material descargable en universo2020.com está el cuento completito en un PDF bien bonito que trabajamos. El rey va desnudo, le gustaba la ropa y llegan unos personas nuevas al pueblo, al castillo, diciéndoles que ellos pueden entregarle el vestuario más lindo y más ostentoso de todos. Y el rey, obviamente, como quería ser rey vistoso y el mejor de todos, acepta que hagan esto. Estos personajes van y le dicen que van a hacerle una tela invisible y que él se va a ver maravillosamente bien con eso. Van, le hacen el traje, convencen a que el rey se pruebe esto, hacen todo el acto completo, mímica, me imagino. Llega el rey y dice, sí, me queda perfecto. Le pregunta a sus súbditos, sí, le queda perfecto, rey. Y el rey, obviamente, en pelota. Entonces,
va y él muy convencido sale hacia afuera de su pueblo, en donde él cree que va a causar una gran conmoción por su nuevo traje, y un niño va y le dice, el rey va desnudo. Y él recién ahí se da cuenta que realmente fue engañado. Este es un súper resumen del cuento. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es nuestra capacidad de autoengaño y la capacidad del engaño de los otros para manipularnos. Y ahí es donde viene el concepto de conformidad que tú has estado hablando ahora y que estamos tratando de hacer entender en este libro, por lo menos. Conformidad, mucha gente lo confunde por el conformismo, por zona, incluso mucha gente con la que he conversado me dice, tiene que ver con la zona de confort. Nuestro español nos engaña un poco con estas palabras y hace que confundamos el concepto. Y conformidad habla de un acto personal que puede, o sea, que tiene que ver con cambiar mi comportamiento para poder encajar en un grupo. Eso es conformidad. Obviamente que hay muchas definiciones, hay muchos sinónimos, antónimos, todo esto y muchas más cosas están en el PDF que estamos entregando en universo2020.com, que nos interesa mucho que descarguen, porque ahí también lo que vayamos conversando va a estar mucho más concreto y lo pueden digerir de otra manera cuando lo lean. Entonces, conformidad es algo que nosotros lo usamos a diario. De hecho, hoy día, mientras que caminamos en la calle, tenemos que ocupar una mascarilla. Muchas veces, yo incluido, me bajo la mascarilla si es que estoy solo, pero si llega a pasar alguien cerca mío, yo me voy a subir mi mascarilla y voy a conformar al grupo, cosa de que no se me juzgue. No me juzgue él, sienta que me va a llamar a alguien, me va a mirar feo, todo para conformar. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Te puedo hacer un pequeño alcance, un mínimo alcance, que justo Francisco aquí nos dijo algo, que a mí se me había olvidado de la historia también. Francisco Palta dice, detalle de esas historias que solo las personas inteligentes podían ver la tela. Entonces, solamente agregar de que la gente conforma porque siente como que es bueno pertenecer a cierta norma, y eso como que lo impulsa a como no desteñir. Cierro mi paréntesis. No, súper buen alcance, se me había olvidado ese pequeño, gran detalle, porque claramente la conformidad tiene que ver con que eso bueno, justamente, esa palabra es muy importante, ese inteligente que puede ver la tela, no puedes parecer tonto. Y eso es, no puedes, lo mismo con el ejemplo de la mascarilla, no podemos parecer indolentes, no podemos parecer como no cuidándonos. Nos subimos la mascarilla porque no queremos que nos juzguen, simplemente, sea bueno o malo. Bueno, la conformidad ha sido sumamente estudiada, es algo que la verdad es que está súper a disposición en YouTube, tú pones conformity o conformidad y te van a salir una serie de videos, experimentos y muchas más cosas, pero nosotros queremos destacar uno que hizo, ¿cómo se llama? El National Geographic hace, yo creo que unos 5 o 6 años, hizo un pequeño experimento en su programa de Brain Games, que era en una sala de espera médica, había una serie de personas, todos actores, llega una persona que no tenía idea de las cosas, y ella se sienta y empiezan a tocar un pito. Y ve que a medida que se suena el pito, se paran todas las personas. La primera vez mira extrañada, ¿qué es lo que pasa aquí? No importa, le pregunta a la persona, oiga, ¿y por qué se paran cuando llega el pito? No sé, es algo que tenemos que hacer cuando suena el pito. Sin titubear, suena el pito y ella sigue haciendo lo que los demás hacen. No cuestiona, simplemente hace. Después de un tiempo se van todos los pacientes que eran los actores. Ella solamente queda dentro de la cuestión, suena el pito y ella sola, sin nadie más, se levanta. Empiezan a llegar nuevas personas, todos ya no actores, todas personas nuevas, y ella sigue haciendo las cosas. Vuelve una persona a preguntarle por qué hace eso, le dice, no sé, pero el grupo anterior lo hacía, y lo siguen haciendo, hasta que se completa nuevamente toda la sala
de espera y todos están haciendo eso sin cuestionar. Esto no se trata de que seas más inteligente o más tonto, no se trata que seas menos vivo o menos despierto, como les gusta hoy día decir, sino que se trata de una herramienta natural que tenemos para poder adaptarnos a la naturaleza. Hoy día, antes de hablar, empezar el lead con Sergio, me decía, este es el claro ejemplo del caballo desbocado, que si una manada va y corre y hay un acantilado, todos los caballos se van a caer al acantilado para abajo de una. Y no porque sean tontos y no hayan sido descuidados, sino que la naturaleza de nosotros es así. La naturaleza humana y animal tiene este mecanismo de defensa que puede llegar a ser positivo y puede llegar a ser negativo. Y eso es lo que nos interesa que se entienda, y por eso partimos todo esto del influencer, de la dictadura influencer, con esta herramienta que es la más natural de todas. De acá no hay nadie manipulándonos, acá no hay nadie diciéndonos nada, sino que a lo más Foucault diría panóptico, y la naturaleza está actuando. Claro, Sergio, ya he hablado mucho. No, buenísimo. Dale. Que en el fondo, también tomando al tío Lucas Foucault, que está súper cuestionado ahora y cancelado, él decía, el poder no es una cosa, no es algo como un bastón, es una relación. Existe un amo y un esclavo, como un poco la idea de un señor llamado Hegel, es una relación. Entonces, todos tenemos poder. El tema es, el poder se ejerce. Y una de las formas de ejercer poder es hacer de que las personas se normalicen, decía este señor Foucault. ¿Qué significa que se normalicen? Que todos sean iguales. Que fue un ideal de la Revolución Francesa, inclusive. Porque había muchas diferencias entre las personas, entre clases, entre lo que podríamos llamar razas, diferencias iniciales. Entonces, lo que se intentó en todos estos pueblos, particularmente Latinoamérica, era normalizar. De hecho, las escuelas se llaman escuelas normalizadoras, antiguamente se llamaban, para poner todos en un mismo envase, ¿ya? Lo que es bueno, lo que también es malo en otro sentido. ¿Por qué? Porque yo ejerzo una influencia y trato de que todos conformen, o visto de otra forma, que todos sean dentro de la norma, que todos anden con corbata, que todos digan ciertas cosas, que todos tengan cierta opinión. Si lo llevamos ahora, ¿por qué estamos hablando de esto ahora y hace tiempo? Me hago responsable de palabras de este segundo en adelante, ¿ya? Nosotros estamos hablando, por ejemplo, el día de hoy de una vacuna. Sí, el algoritmo de Instagram quiere y lo busque. Vacuna. Perfecto. Y hay una vacuna que inclusive el señor Wu de China, que es del CDC de China, al fondo como el Instituto de Salud de China, dice que las propias vacunas que ellos están produciendo con virus inactivo son de baja eficacia. Lo publicó hoy día y ustedes pueden encontrarlo en Twitter y lo pueden encontrar en diarios internacionales, no en diarios nacionales, por si acaso. ¿Ya? CDC de China, Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de China, opiniones del doctor Wu, que es el principal allá, es como un ministro de salud, por ejemplo. Y dice que tienen que tomar nuevas vacunas, que tengan características similares a las de los otros países. ¿Por qué les menciono esto? Porque el rey hoy día está desnudo. El rey hoy día está desnudo y sin embargo ustedes van a ver en programas como en La Red, en Lakes, en matinales, de que las cosas están perfectamente bien, y van a ver decanos de universidades, institutos importantes y científicos diciendo que está todo miel sobre hojuelas, a pesar de que, como hablamos en un libro anterior, hay un solo paper publicado que ya fue entregado a todos los que ustedes quisieron, que participaron en esa conversación, donde las cosas no están tan claras como se dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El día de hoy estamos empezando a tener una especie de epidemia a la conformidad, donde es mucho más cercano el hecho de que nadie puede cuestionar ciertas cosas porque uno queda o de tonto, o de conspiranoico, o de paranoico, o de sencillamente una persona ignorante, o una persona indolente. Y eso es peligroso, porque de cierta manera nosotros tenemos derecho a cuestionar todo mientras no afectemos los derechos del resto. Y por supuesto, mientras tengamos un grado de raciocinio por las decisiones que estamos tomando. Pero el día de hoy está diciendo que tenemos que tomar una decisión y que todos debemos de hacerlo. De hecho, es para otro lead, pero hay unos diputados en Chile que están poniendo como obligatorio el uso de estos tratamientos bajo pena de cárcel si no lo hace. Uno de ellos es el diputado Silver, el que está iniciando este proyecto de ley. Entonces, ¿por qué les proponemos todo esto? A partir de la conformidad, hablar hasta qué punto nosotros
vemos al rey desnudo y lo estamos viendo con ropa. ¿Hasta qué punto nosotros estamos conformando ciertas cosas sin tener suficientes fuentes, suficientes evidencias concretas para basar nuestra opinión? Eso es básicamente. Adelante. Está bueno el desahogo, menos mal ya lo hiciste. Pero es súper importante lo que estás diciendo, porque al final del día estamos nosotros consumiendo información de distintos medios, de distintas fuentes, todas muy conformadas y muy ordenaditas, diciendo exactamente lo mismo. No tenemos espacios para dudar, no tenemos espacios para poder decir, ¿sabe qué? Me gustaría obtener otro punto de vista, otra información. Nosotros hemos sido súper obedientes durante un año y fracción, ya, de decir, bueno, sí, esto es una epidemia, esto es una pandemia, esto es algo grave, que nos está afectando a la salud, se está muriendo mucha gente, y difícilmente hemos podido cuestionar lo económico, lo social. Ayer una de las cosas que conversamos, que es lo que más me preocupa dentro de esta área de la conformidad, nosotros estamos creando redes sociales muy potentes gracias a esta pandemia, nos estamos organizando de distintas maneras, pero esta organización y estas ayudas sociales, esta como telaraña social que estamos haciendo, también nos está generando un grave problema. Ayer lo conversábamos, esta conformidad que hoy día nos genera este problema económico-social en algunas partes de Chile y del mundo, está generando que hayan ollas comunes, que hayan acciones sociales mucho más directas y que haya ayuda directa a las personas. Y esas ayudas pueden ser que estén provocando más contagios que ir al supermercado, que ir al mall, que ir al colegio. Toda la información que está recolectada en distintos medios nos indican ciertas cosas que no se están diciendo y eso nos está conformando mal. Entonces, tenemos que empezar a ser autocríticos con nuestros conocimientos, porque también esto tiene que ver con la manera que nos enseñaron a mirar las cosas, a no poner mucho en duda, a repetir como loros, y empezar a ser críticos. Y ese crítico no significa hacer y destruir y decir, no, Piñera o estar diciendo, no, es que los comunistas, no, es que los conservadores. No, esto no se trata de política, esto se trata de cómo vamos a estar trabajando en la vida. Y lo más importante, que se está creando algo que nunca en la historia nosotros lo habíamos podido vivir. Están las condiciones para hacer un reseteo social, económico y moral de cada una de las cosas que estamos viviendo. Y por eso también es tan importante entender la conformidad, porque si nosotros empezamos a correr al lado de las personas, tomando decisiones, o sea, no tomando decisiones, simplemente siguiendo, sin cuestionar las decisiones de las personas que están corriendo al lado nuestro, sin saber hacia dónde vamos, nosotros nos van a llevar a donde ellos quieren. Y ellos, no se trata acá de conspiración, del poder, del Partido Comunista, ni de Trump, no. Se trata de algo mucho más allá, que es algo más natural. De hecho, nosotros nos hemos dado cuenta con todo lo que hemos estado estudiando, que los miedos, las dudas, las culpas, nos están llevando a lugares insospechados. Esto es como, nosotros hemos hablado hartas veces desde como los arcontes, estos seres mitológicos que no sabemos si existen o no, pero nos mueven, algo mueve esto, y no se trata de un ser humano. Entonces, veamos cómo evitamos la conformidad sin primero, o sea, evitemos la conformidad primero pensando y criticando antes de actuar nosotros. O sea, si tú ves un grupo corriendo, ve bien, ve para adelante, para atrás, qué es lo que está pasando, por qué corren hacia allá, qué los está siguiendo, por qué están corriendo, cuestiónalo. Si tú crees que, sí, viene un auto, claro, corre, por favor. Pero si tú ves que no hay nada, no corras con ellos, tranquilízate, ve. Es como cuando hay una emergencia en las agencias de seguridad, cuando te dicen, hay una emergencia, lo primero que te piden, respira, piensa y actúa. Porque si actúas como loco, vaya a llegar y vaya a tener un problema mucho mayor. Al menos eso es lo que...
queremos. Exactamente, por ejemplo, una gran filósofa que ella decía que era politóloga, no filósofa, Hannah Arendt, decía, existe el concepto de banalidad del mal, que es la gente en general es más mala cuando es ignorante. Entonces ella hablaba, lo que usted tiene que hacer para evitar ser malo, en general, es no seguir ninguna ideología, ningún partido, ni ninguna conformidad. Ella no utilizó esa palabra, pero básicamente utilizó un símil. Entonces, lo mismo que dice Seba, ¿cuál es la receta? La receta es que si usted quiere ser individuo y poder proteger al resto y a la sociedad de no caer en una histeria colectiva, en una psicosis colectiva, usted tiene que tratar de pensar diferente al resto, tratar de pensar por sí mismo. No adherir a ninguna idea preconcebida. Yo voy a elegir a todos los demócratas cristianos porque son demócratas cristianos. O de comunistas porque son comunistas. No se puede. Porque eso inevitablemente es lo que llevó a estos otros países a cometer actos horrorosos. Y ni siquiera que nadie se atreviera a pensar. Fíjate que en la historia el único que piensa es un niño. Imaginemos acá en el símil. Oh, si el ministro no sé cuánto, si el decano no sé cuánto dice de que la cuestión funciona, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Un simple químico, o un simple psicólogo, o un simple médico. ¿Quién soy yo para esta autoridad que acaba de decir esto? Tiene que estar con ropa. Entonces, en la historia, ¿qué es lo que pasa? Como obviamente las autoridades todas están tocando el pandero, el tambor para algo, el pueblo también decía, vamos a quedar como idiotas si yo digo algo distinto y si todas estas autoridades dicen tal cosa. Entonces, muchas veces no es que las personas vean todas lo mismo, es que prefieren decir eso para no entrar en conflicto con el resto. Entonces, el fenómeno de la conformidad es interesante porque a veces te distorsiona la percepción, pero no es tan así en general. Hace de que tú sigas viendo lo que ves. Por ejemplo, hay mucha gente que quizás cuestiona un montón de cosas que están pasando, pero no lo dice. No se atreve a decirlo por no quedar de ignorante, por no quedar de loco, por no quedar de fuera de lo común, por no ser excluido. La necesidad de los seres humanos es tan grande de pertenecer a algo y aferrarse a ciertas ideas que a veces es capaz de dejar de escuchar su sentido común y su criterio con tal de pertenecer a ese algo. Como los adolescentes, a veces se ponen a fumar, no porque les guste, de hecho les da arcada, sino porque el resto de sus amigos lo hacen. Entonces, esto mismo es lo que estamos apelando, y en virtud de ello, insisto, nosotros estamos hablando ahora de una situación grande. Estamos frente a, quizás por primera vez como generación, ante una situación donde todos están hablando igual. Y eso es preocupante. No que sea correcto o incorrecto, sino de que todos estén hablando de la misma forma, hasta con las mismas palabras, en los mismos medios. Les voy a contar una pequeña anécdota. Bueno, de hecho yo voy a dejar de pertenecer a un medio donde estaba. Pero en fin, eso lo explicaré después. En los medios de comunicación, cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, de estos temas, los pone en pauta como que la gente trata de desviar el tema. Yo estaba en un programa de conversación y quería hablar algo y me daba cuenta que cierta persona inmediatamente me cambiaba de tema. Cada vez que yo quería hablar de eso, me decía, digamos que hablar de este tema de la salud. Oye, ¿qué pasa con los adolescentes? Uy, deben estar complicados las casas encerrados. Y yo, compadre, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando ahora? Yo no creo que ahí estén los reptilianos o haya una especie de Don Corleone untando gente, ¿no? No lo creo. Lo que creo que pasa es que nadie quiere hablar lo que es inabordable porque de alguna manera ya parece que está muy consolidado. A pesar de que esas mismas personas pueden salir, como ustedes lo han visto a veces en la calle, como ciertos políticos, enfrentando a la fuerza pública y prácticamente empujándola sin miedo, pero sabiendo que hay un respaldo detrás de los medios. Pero esas mismas personas no son capaces de sacar la voz cuando sienten que nadie lo está haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque estos son los momentos donde se prueba el talante de una sociedad. Y los alemanes, que era una cultura sumamente educada, los rusos, la cultura milenaria china, son ejemplos de cómo, nuestros hermanos cubanos son ejemplos de cómo, bajo ciertas circunstancias, todos se quedan callados y prefieren seguir a pesar de que se den cuenta de que no es el camino correcto, e inclusive participar en eventos atroces. Y la historia de Chile también tiene esas mismas características. Y si no lo creen, los que son un poquito mayores pueden hacer algo de memoria. Entonces, por eso es tan importante, y por eso los psicólogos sociales estudiaron este fenómeno después de la Segunda Guerra Mundial, porque se dieron cuenta que la única explicación de por qué millones siguieron estupideces, por qué millones de personas no cuestionaron normas que parecían evidentemente erróneas, planteamientos de que cierta raza o de que ciertas personas debían ser eliminadas de la sociedad sabiendo de que eso era evidentemente al menos cuestionable inclusive de ese sistema, y evidentemente cuestionable para nosotros.
Entonces, ¿cómo es posible que millones sigan sistemas que evidentemente no tenían un fundamento? Eso es porque viene una mentira y se cuenta hasta tal punto dentro de las cúpulas y se empieza a generar aislamiento en los otros que finalmente temes decir algo distinto y conformas. Bueno, lo que tú dices es totalmente verdad. La verdad es que los nazis, los partidos comunistas y algunos otros partidos han sido letales en sus actos durante años, siglos, muchos, y simplemente por conformidad, por no poner en duda nada. Es grave, o sea, la verdad es que tenemos un problema en las manos si no se entiende bien esto. Ahora, súper importante para poder entender la serie que vamos a empezar a hacer. Obediencia no es igual a conformidad. La obediencia es algo que vamos a hablar la próxima semana y tiene otras respuestas psicológicas y otras respuestas mucho más interesantes que tienen que ver incluso con normas o con cómo vivimos la vida, con los miedos. La conformidad es algo natural, es algo que yo no sé si lo podría decir así reptiliano, pero de nuestra parte cerebro reptiliano, pero es algo mucho más rápido, es una respuesta más natural que las demás. Y por otro lado, también tenemos que entender, y que se ha confundido durante años, las personas, por ejemplo, los militares, ellos tienen una estrategia de conformidad, pero detrás de eso hay todo otro procedimiento educativo para poder llegar a esa conformidad, que también eso lo vamos a hablar en otro programa que también es sumamente importante, porque cuando empezamos a ver cómo las Fuerzas Armadas y de orden trabajan sin poner en duda algo, también ponemos en duda ciertas cosas que nos están pasando. Y esta rebeldía que hoy día estamos viendo, que es una rebeldía que también está conformada, que es mucho más gracioso, porque nos conformamos a la rebeldía. Incluso es como, hoy día escuchaba una persona que hablaba de un término que para mí fue extraño, el fascismo ecológico. Y decía, y empezó a explicar por qué él decía el fascismo ecológico. Y claro, pues, hoy día hay personas que están obligándonos a sentirnos mal porque tenemos un auto a combustión interna y no un auto eléctrico. Siendo que claramente no podemos llegar a tener autos eléctricos por millones de razones antes de poder siquiera pensarlo. O sea, ni tú ni yo podemos comprarnos un auto eléctrico aunque lo quisiéramos, por ejemplo. Pero nos están empezando a conformar la idea de que el auto eléctrico es lo más bueno y lo menos contaminante y va a ser lo mejor para nuestro planeta. Y como no vamos a poder tenerlo, vamos a negarnos a tener un auto de combustión interna porque es malo. Por eso es tan importante que entendamos cada una de las cosas cómo nos están presentándonos. La publicidad, el marketing, la política, la salud, las ciencias, todas buscan la conformidad en los seres humanos. La religión, y esas cosas son las que nos atacan y nos limitan nuestra mente. Y si nosotros no dejamos que se metan en nuestros pensamientos, podemos empezar a ser humano. Si no, vamos a ser simplemente un recurso más de la granja. Y eso es lo que yo quiero que evitemos a toda costa. No quiero que nos llamemos chancho, no quiero que nos llamemos oveja, no quiero que nos llamemos perro. Esta cuestión no es la granja de Orwell. Esto es una ciudad y tenemos roles y tenemos millones de cuestiones que en el universo 2020, que seguramente vamos a continuar una vez que terminemos esta serie que consideramos mucho más importante, vamos a poder explicar por qué también es tan importante el rol de cada uno de nosotros en las ciudades y cómo nosotros nos conformamos a ese rol y seguimos para un beneficio de todos, pero desde el individual. No sé si se entendió todo esto. No, está bueno, está súper bueno. Ahora, un poco resumiendo para los que recién se conectan. Conformidad, ¿qué es? Es como una especie de fuerza de gravedad que hace que las personas traten de no diferenciarse entre sí. Viene del hecho de asemejarse a, yo me parezco al otro, ¿ya? Y esto es muy importante porque tenemos bases físicas para querer no ser excluidos de la manada, del grupo. Entonces, esto no es ni malo ni bueno, es una fuerza natural de los individuos
de tratar de imitar conductas que ven en otros. Es una fuerza imitativa de conductas, nada más. Es neutra, no es ni buena ni mala. El problema es cuando hay ciertas conformidades que tienden a tener ideas nocivas detrás y que nos pueden llevar a todo al despeñadero. Otro tema que está asociado, esta idea de conformidad viene de autores como Zimbardo, H., Milgram, ya los van a ver en el PDF, que está a punto de esta conversación y que puede ayudar a enriquecerla en términos teóricos. Junto con esto hay un concepto de otro autor llamado Michel Foucault, que plantea de que todos ejercemos poder sobre otros porque el poder es una relación, no es algo que está arriba en los reyes. Todos ejercemos poder sobre el otro, un profesor con un alumno, quizás nosotros estamos ejerciendo influencia o poder al hablar esto en este momento. Es inevitable el poder, es algo que se ejerce en una dinámica con un otro. Y en términos de eso, Foucault decía que era peligroso normalizar, es decir, cada vez que nosotros tratamos de transformar a las personas en algo similar unas a otras, estamos generando que esa persona no pueda pensar por sí misma ni pueda hacer por sí misma. Y él pensaba que los colegios, las instituciones psiquiátricas y la sociedad en general normalizan a los individuos. Ahora, en lo particular de esta pandemia, ¿cuál es el problema? Se está generando una nueva normalidad con ciertos hábitos que no se cuestionan, con ciertas prácticas que uno tiene que hacer de salud que no se están cuestionando, particularmente hablamos de la vacuna china, en este caso en Chile, y con ciertas ideas o creencias que no se pueden cuestionar porque son parte ya de un acervo mental, de un conjunto de ideas, de lo políticamente correcto. Y que en cuarto lugar, y más peligroso, se está haciendo una conformidad de las redes sociales. Y por eso el tema de la dictadura influencer. ¿Hasta qué punto nosotros decimos o miramos a quienes se acercan a cierto estereotipo o norma? Y en otras palabras, ¿por qué creemos ahora que las dictaduras tienen que basarse en señores militares con pistolas o tanques que dominan un país? Nosotros precisamente podemos pasar a una dictadura completa, pero sin balas. Lo que plantea el señor Foucault, tan cuestionado ahora, es que las dictaduras o los sistemas totalitarios pueden funcionar en sociedades aparentemente libres y justas, pero que están sometidos de tal manera en todo nivel que las personas no se dan cuenta que están obedeciendo, que están teniendo hilitos. Entonces, él vio brillantemente eso, y lamentablemente ahora se cuestiona como persona, pero su obra plantea cuestionamientos serios que el día de hoy las redes sociales deberían tenerse en cuenta. Quizás estamos en este momento ya en una dictadura influencer, y nosotros pensamos de una manera inocente de que estamos funcionando en un sistema de libre pensamiento. Ahora, una cosa, solamente acotar, porque leí una cosa que también me preocupa. Nosotros, por ejemplo, en esto no estamos negando el uso de las vacunas, no estamos negando el bicho, no estamos negando absolutamente nada. Simplemente los invitamos a tener un pensamiento crítico, a ver más allá de lo evidente, como decían los Thundercats. Lo que buscamos es que seamos más inteligentes que los demás, que seamos más críticos frente a las decisiones que toman por nosotros. Pero eso no significa que los invitamos a no usar su mascarilla cuando están en el metro, cuando están en la micro. La mascarilla es sumamente útil. Por favor, la mascarilla no la tomen como, ay, no, si nos están obligando. Ojalá tómenla como un tapaboca. ¿Por qué? Porque todos los estudios están diciendo que el bicho se traslada a través de la saliva. Si nosotros tapamos la saliva en un lugar público, estamos disminuyendo la posibilidad de que los otros se enfermen y nosotros nos enfermemos. Eso es un ejemplo. Pero ¿por qué nosotros sabemos eso? Porque estudiamos y vemos críticamente. Si yo voy andando solo en un cerro, yo no voy a usar mascarilla. No pensaría en usarla. Pero si se me va a topar alguien y se me va a acercar a menos de 1 metro y me va a decir, oiga, señor, ¿cuál es el camino? Yo me voy a poner la mascarilla y le voy a decir, señor, ¿se puede poner la suya? Es simple. Pero después que se va, yo voy a sacarme mi mascarilla y voy a seguir. Esa es la invitación que les estamos dando. Y no es a negar la información, no es a poner en tela de juicio a París, ni al presidente, ni a la OMS. Es simplemente busque más allá de lo que les dicen ellos. Porque ellos también están conformados en una realidad y en una información. Entonces, bajo este mismo paradigma de obligación,
La invitación es a seguir informándose, a seguir mirando las cosas, a vivir, a no preocuparse, por favor, el miedo, la culpa y todas las sensaciones malas, evítenlas sobre todo. No es una invitación a meditar y ser om, pero por último, lo más tranquilo posible. Esto lo vamos a pasar y lo vamos a pasar juntos si nos cuidamos. Autocuidado es lo que yo más quiero que tengamos, el autocuidado. Y así, desde ese autocuidado, viene también una conformidad mucho más sana y vamos a poner en duda. Ahora, un ejemplo de esto que hay muchos experimentos de conformidad en Internet y que son experimentos sociales que se toman incluso para la risa. Uno de los experimentos que hoy día veía era que invitaban a un grupo de personas a una sala. La primera persona que llegaba le sonaba una alarma, tomaba el humo, veía humo saliendo de las cosas y ella se ponía muy nerviosa, le daban la instrucción de salir. Después, cuando llegaban todas las personas que se les daba otra instrucción, que no se preocuparan, esta niña, cuando estaba sonando la alarma y el humo, no fue capaz de avisarle a los otros que había que salir. Y por conformarse se quedaron y pasaron 10, 20 minutos y no se movía. El peligro de conformarse es vital. Podemos morirnos todos por conformarnos. Eso es grave. Entonces, tenemos que ser sumamente inteligentes. Sí, también está el tema de la atención selectiva, por ejemplo, o los sesgos de confirmación, que son palabras raras para decir, cuando tú ya crees algo, o crees que alguien importante dice algo, cualquier información que sea disidente con eso, tú la descartas porque tú ya tomaste partido. Entonces, me ha tocado hablar con biólogos, con médicos, que tienen distintas opiniones, por ejemplo, de esto. Y yo me doy cuenta que antes de empezar a dar mi argumento, o hablar de un artículo científico, ellos ya me dan su explicación, y después le digo, pero mira este dato. No, ese dato no tiene importancia. Y del otro lado, lo mismo. Entonces, tampoco piensen que los científicos tienen como una especie de escudo o un casco de Magneto así para poder evitar estas ondas psíquicas que los distorsionan. Todos somos iguales. En ciencia también pasa eso. Tú tienes un interés creado o tienes una militancia ideológica o crees algo y es muy difícil que tú veas los datos objetivamente. Por eso a mí me preocupa tanto este fenómeno de ahora, porque es una de las primeras veces en que también están científicos implicados. Y nosotros tenemos como este ideal de que los científicos son gente racional y que analiza solo datos desde la neutralidad. Y lamentablemente eso no es así. Los datos se están construyendo. Había algunas personas que decían, no señor, eso no es como usted dice, o sí es así. La verdad es que nosotros no sabemos mucho en este momento respecto a lo que está pasando en el mundo. Estamos en desarrollo de un conocimiento. Tampoco sabemos muy bien cuál va a ser el tratamiento final, ni los efectos a largo plazo. Nadie sabe eso, porque no hay pruebas suficientes en humanos. Y el que esté dispuesto a hacer distinto, estaría, bueno, envíeme el artículo de Lancet o de British Journal of Medicine, o donde usted quiera, que diga eso. No lo hay. Y de lo de Chile, menos. Solamente un articulito que hablamos la otra vez. Entonces, aquí queremos llegar. Con lo que dice Sebastián, totalmente de acuerdo. Nosotros no queremos decir que usted sea desobediente, pero como decía alguien en las respuestas, obediencia reflexiva. Obediencia reflexiva, independiente de cuál sea el modelo, cualquiera sea. ¿Para qué? Para protegernos, lo que nos dijo Hannah Arendt hace 50 años atrás. Ella, insisto, vivió los horrores de un sistema totalitario que quiso exterminar a todo su pueblo. Y ella, a pesar de ello, dice, las personas que ejecutaron esto no eran psicópatas, o al menos no todos ellos. La mayoría de ellos eran personas que obedecieron sin reflexionar respecto a las circunstancias o lo que implicaba tu obediencia. Y ahí tenemos un señor llamado Milgram, vean el experimento de Milgram, donde muchas personas en un experimento ficticio fueron capaces de causarle daño a un actor, daño ficticio por supuesto, pero que ellos no sabían que era ficticio, obedeciendo una norma. Muchas veces personas son capaces de disparar a otro irreflexivamente, sencillamente porque se les ordena hacerlo. Y así en todo orden de cosas. Entonces no crean de que básicamente la conformidad es tan simple. No lo es. Esto es una hipnosis colectiva. Cuando las personas me dicen, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado de obediencia. Y un estado de obediencia que es una relación de poder. Entonces tiene que ver con que yo le otorgo poder al otro. Yo decido transformarme, entre comillas, en esclavo o obediente a otro. Y a partir de eso yo construyo mi realidad, como muchos escriben ahí. Yo siento y yo
creo a partir de eso que yo fundamenté. Entonces, el remedio de Hannah Arendt, estas personas podrían haber salido de esta psicosis colectiva si hubiesen empezado a tener una obediencia reflexiva. No lo dijo ella, pero tomó estas palabras de la persona que nos escribe. Obediencia reflexiva, ser capaz de analizar críticamente lo que nosotros estamos haciendo cuando cierta autoridad nos pide algo, de cualquier índole, un profesor, un ministro, una persona de la tele. Por eso es tan complicado que las redes sociales sean tan hegemónicas, o lo que se dice en los medios de comunicación. Y por eso también nos complica, y con eso cierro para que continúe, Seba, el tema de que también cancela la gente de Instagram o de Facebook o de YouTube por pensar distinto. Estamos empezando a tener crímenes de pensamiento. Y eso es peligroso, independiente de que la persona diga algo incorrecto. Tenemos que tener libertad de pensamiento para poder llegar a un consenso. No podemos eliminar gente sencillamente porque opina distinto a nosotros. Eso es una dictadura. Bueno, en base a eso, lo que tú hace 2 o 3 días hablamos, que te comentaba que en Amazon estaban impidiendo que algunos libros de algunas ideologías o ideas fuesen vendibles, o los empezaron a bajar. Todos estos tipos que no son negacionistas, son simplemente más conservadores, o incluso más hacia el otro lado, más progresistas, porque hasta Foucault hoy día lo van a empezar a bajar. O sea, Amazon, YouTube y todas las plataformas digitales van a empezar a bajar todos los pensamientos ultra. Da lo mismo para dónde sea el ultra, pero los van a empezar a bajar. Yo no creo que los pensamientos ultra sean lo mejor que hay que seguir, pero creo que son las maneras en donde también nosotros nos limitamos. Porque si nosotros no tenemos un pensamiento ultra conservador y un ultra progresista, no avanzamos. Porque al final el juego es de tirar. Y nosotros, es como la ventana de Overton, tenemos que empezar a correr los lugares para poder ver en dónde nos conformamos en un punto medio. Si nosotros eliminamos los ultra, dejamos de tener pensamientos. Y esto podría llegar a ser equivalente a la quema de libros de Alejandría, en donde estamos quemando toda la posibilidad de disidencia cognitiva de nuestros conocimientos. Es importante que podamos tener la libertad de decir todo lo que pensemos. Ahora, obviamente, como bien tú lo dijiste al principio, con respeto y desde el criterio de la cabeza también. Exacto, entonces, lo que en el fondo, el llamado que quisiera hacer, aquí nos están viendo personas que tienen distintos tipos de actividades y oficios, distintas cosas del hacer material. No somos muchos, pero por favor, cuando pasan estos procesos sociales son lentos, tienen un devenir, hay una previa, ¿ya? El problema es que en la previa nadie hace nada. En Cuba, en la Alemania nazi, el comunismo fue un poco fuerte, pero igual siempre hay eventos previos y nadie hace nada. Siéntanse que cada uno de ustedes es pieza fundamental en tener que hacer algo al respecto para evitar de llegar a una situación que no queremos llegar. Esto también se llama el bystander, es como cuando hay muchos testigos en un crimen, se ha visto que en psicología social las personas ninguna actúa porque cree que el otro va a actuar, que mejor se queme el otro, no es mi responsabilidad. Nosotros no podemos ser bystander, no podemos ser testigos. Nosotros tenemos que ser personas activas en situaciones y todos tenemos un grado de poder, todos tenemos un grado de poder. Entonces, en nuestra realidad, accione a partir de lo que a usted le parezca correcto, no de lo que a usted le parezca que tiene que hacer para crearse menos problemas. Por ejemplo, yo les dije, estoy saliendo de un lugar comunicacional. ¿Por qué? Principalmente porque no quiero ser un cómplice de tener que no decir nada en un momento que es importante tener una opinión. Ahora es importante tener una opinión. Porque si usted no la tiene, usted no sabe qué va a pasar en 5 años más. Esperemos que nada. Pero hay cierto indicio que podría ser una sociedad mucho menos justa y mucho menos libre de lo que es ahora. Aún menos libre. Entonces, si nosotros estamos a tiempo de poder cada uno de nosotros hacer una acción que puede ser determinante. Pero eso implica ponerse los pantalones o el atuendo que usted quiera y actuar a su nivel. No ser un espectador más que mantenga esta masa conforme. Exactamente. Bueno, en todo caso, volver al inicio un poquito. Recuerden que en universo2020.com
dejamos el cuento del rey y dejamos un PDF que explica la conformidad, en donde están las definiciones súper claras, para que entiendan perfectamente, porque por ejemplo acá veo conformidad no es rendirse, no, conformidad no se trata de zona de confort, no se trata de yo me conformo con, no se trata de de conformarse, o sea, de ser conforme. Es otro el concepto de lo que nosotros estamos hablando, y es un concepto psicológico mucho más importante y vital para que lo necesitamos entender, para no irnos al barranco con los otros. Finalmente es eso, lo que queremos evitar es que todos juntos no nos vayamos al barranco, pero tampoco se trata de ser la oveja negra, disidente y rebelde, simplemente se trata de pensar y ser humano, nada más. Por favor, eso entiéndanlo súper bien, porque si no, nosotros también vamos a... La gracia no es crear un sistema de rebels y luchar contra el sistema, no. Se trata de usar el sistema en nuestro beneficio y generar que todos juntos vayamos a un buen lugar. Nosotros somos comunidad, desde el individuo, nosotros con nuestra autorresponsabilidad, creamos y convivimos con otros una comunidad. Si esa comunidad no sabe distinguir ni conformarse bien, nos vamos a ir a la cresta. Exacto. Ahora, un pequeño dato, un poco ya cerrando, porque llevamos como, que creo que una hora ya, más o menos. Mira, un tipo llamado Jonathan Haidt, que lo hemos hablado antes, que escribió un libro que se llama La mente de los justos, cita en una de sus páginas, cita una investigación de otro tipo, que no me acuerdo el nombre, era como Shredder o algo así, pareció como el malo de las tortugas ninja. Lo siguiente, él estudió en algunos países de Sudamérica que en las comunas donde había más problemas sanitarios, miren lo que vamos a asociar, más problemas sanitarios, aumento de elección de líderes con pensamientos totalitarios. Problemas sanitarios, problemas de salud, estos estudios son del año 2012, 2010, mucho antes de todas estas circunstancias. Problemas sanitarios, aumento de los votantes en elegir figuras que tengan pensamientos totalitarios. Y él en la presentación, de hecho, y en la charla, TED también lo explica. Le llama la atención y dice, no entiendo por qué hay una correlación tan alta entre estos dos constructos. El constructo de elegir totalitarismo o extremismos versus el hecho de tener problemas sanitarios en el lugar en este momento como preocupación o prioridad fundamental. Pero al parecer, los humanos cuando estamos en situaciones críticas tendemos a pensar en blanco y negro. Y también, otra cosa que él estudió ahí, que mucha de la teoría de los gérmenes también se asocia a las teorías de la xenofobia y los racismos en general. Entonces, ¿cuál es lo que queda para la casa de él? Que, por ejemplo, muchos gobiernos totalitarios hablaban de limpieza racial, hablaban de la pureza, hablaban de conceptos que se asocian a la higiene. Entonces, ojo ahí, que uno podría predecir a partir de estos datos, que el futuro va a estar más probablemente relacionado con países que eligen personas con pensamientos más autoritarios, más totalitarios, como contingencia del hecho que estamos viviendo una situación sanitaria. Y eso se ha hablado muy poquito también, o lo he escuchado poco, y creo que es preocupante, porque si eso se dio antes, ¿se van a aplicar esos datos ahora a esta realidad? Si es que así, bueno, tiene implicancias que nos afectan a todos. Eso. Exactamente. Bueno, o sea, aquí dicen, repitan dónde descargar el material, universo2020.com. Es el sitio en donde nosotros estamos trabajando y entregando todo el material que estamos tratando de entregarles a ustedes. Todos los fines de semana, no sabemos si sábado o domingo, va a depender, vamos a tratar de estar junto a ustedes, entregándoles un material, explicando cada uno de estos conceptos, muchas veces invitándolos a ver los experimentos que están en YouTube, para que también entiendan cuáles son los peligros de conformar, de seguir las obediencias, de ser obediente y ser inteligentes rebeldes. La rebeldía puede ser inteligente, puede ser desde el sistema. Nosotros podemos hacer que el sistema cambie desde adentro,
creo que es la mejor manera que podemos aportar. No podemos crear algo nuevo. Este sistema nos ha entregado techo, nos ha entregado comodidad, nos ha entregado una cantidad de confort. Somos 7.700 millones de personas en el mundo, no por nada, es por este sistema. Este sistema es el que nos ha permitido vivir esta magnificencia, por así decirlo. Somos caletas, somos muchos. Tenemos la mitad del mundo destruido, es evidente, no lo podemos negar. Pero por eso mismo tenemos que empezar a ser críticos. No podemos llegar y decir, filo, da lo mismo si sacan un poco de arena de aquí para allá, o da lo mismo si seguimos todos pensando en volar en aviones y vivir este sueño, ya que el sueño americano cambió, ahora el sueño es viajar un año por el mundo. No, pues, ya quizás esas cosas no las vamos a poder hacer. Hay muchas cosas que vamos a dejar de hacer en este reseteo que nos estamos haciendo, porque alguien se dio cuenta que 7.700 personas comiendo al unísono nos vamos a comer el planeta. Eso tiene que ver con lo que estamos tratando de explicar. Seamos conformes e inteligentes, no rebeldes tontos. Eso, solo agregar de que todo este material que hemos ido recopilando y generando nuestras propias interpretaciones, por supuesto, pero que está basado en científicos que han hecho esto y que ustedes lo van a ver y van a poder investigar más, lo dejamos a ustedes a libre disposición, porque lo que esperamos es tratar de, por lo menos, aportar a unas poquitas personas a que generen diferencia en ellos mismos o en otros, que es lo único que podemos apostar. Nosotros no podemos generar grandes cambios, ni siquiera podemos dirigir el curso de cómo se están llevando las cosas, pero por lo menos podemos, a través de esos pequeños cambios, influir, y quizás esa suma de influencia pueda crear algún grado de diferencia en todos nosotros. Entonces ya no tiene que ver esto con una cosa económica, tiene que ver con una cosa de principio. Y ojalá que las personas se muevan un poco más a partir de esos principios y de su propia conciencia, y menos por el que dirán, por el dinero o por la conveniencia en general. El momento de tratar de funcionar más desde la conciencia y menos desde la conveniencia. Así que desde acá me despido y te agradezco porque has hecho un tremendo trabajo, Sebastián. Gran parte del material escrito ahí es obra completa de Sebastián. Se ha sacrificado mucho en todo esto y es un regalo que estamos haciendo, y principalmente Seba, que ha hecho, sencillamente con la esperanza de que a usted le haga sentido y que le ayude a conocer más de lo que nosotros hemos podido conocer a través de ciertos estudios y cierto carrete académico. ¿Ya? Así que un gran abrazo, Seba, un gran abrazo a todos los que están del otro lado y que tengan una linda semana y que, bueno, que nos tratemos de formar comunidad y aportarnos mutuamente. Así que ya está el sitio ahí, Universo 2020, Dictadura Influencer, y como tú muy bien dices, Seba, conformar reflexivamente, ser rebelde inteligente. Eso creo que es el mensaje. Exactamente, es lo que queremos que seamos. Y la gracia es que esto les llegue a ustedes. Ahora, van a ver en el sitio que hay una cosa, un Patreon. Van a ver que hay ciertas cosas que simplemente es para pedir aportes. Por favor, nosotros no vamos a cobrar por este material, no vamos a poner ni un peso a pedida. Esto no va a tener un costo para ustedes. Si nos quieren aportar, ayudar en el Patreon, felices, bacán, nos ayudan, obviamente, nos generan un poquito de ánimo también. Pero de verdad, esto es para que todos nosotros crezcamos. Es importante que nosotros tenemos que trabajar nuestros 3 ámbitos, la mente, el cuerpo y nuestra alma. En este minuto nuestra mente la tenemos dormida porque estamos siendo conformes con algo. Nos han dejado nuestro cuerpo como un estropajo durante un año porque apenas los podemos mover. Y nuestra alma, ¿para qué decirlo? Nos han quitado la religión, nos han quitado todos los deseos. Tenemos que empezar a trabajar de ahora en adelante en esos tres temas. Son importantes. Y ánimo, y vamos que se puede, vamos a salir de esto, ojalá como individuos, pero también ojalá juntos, como comunidad. Gracias, Sergio, por todo. Gracias. Nos vemos el próximo fin de. Nos vemos el próximo fin de. Cuídense todos. Chao, chao. Gracias.